Y para hablarnos de este tema nos acompaña el senador colombiano por el Partido Liberal, Juan Manuel Galán, quien está promocionando un debate en el Senado con la presencia de la ministra de Justicia, del director de la Policía, del fiscal, la Contralora, el procurador y magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, para que estas autoridades respondan a los cuestionamientos sobre el mecanismo de extradición. Así que le damos la bienvenida al senador Galán. Gracias por acompañarnos, senador. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, ¿cuál es el propósito de este debate que ustedes están promoviendo? Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Pues después de varias décadas de que Colombia ha librado una lucha muy dura contra el narcotráfico, y en los años 80, como se recordaba en la nota que acabamos de ver, Pablo Escobar decía que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y se desató una guerra muy sangrienta donde perdieron la vida policías, jueces, procuradores, ministros de justicia, candidatos presidenciales. La extradición, que era muy temida por los narcotraficantes, era un disuasivo para los narcotraficantes en esa época, se ha convertido en un atractivo hoy. Y hemos visto cómo se ha venido erosionando la figura de la extradición. No tenemos en este momento tratado de extradición vigente, se sigue aplicando la vieja figura de la extradición por vía administrativa que implantó el presidente Virgilio Barco en su momento, y creo que es necesario, por el proceso de paz que se está realizando, donde uno de los puntos de la agenda principal es la extradición, el proceso de paz con las FARC, creo que es el momento de revisar esa política, de evaluarla y de alguna manera considerar negociar un tratado de extradición con los Estados Unidos que genere unos términos más favorables para Colombia. ¿Y hay, digamos, una ventana para hacerlo? ¿El tratado sigue vigente o va a caducar próximamente? ¿Cuál es el mecanismo para modificarlo, si es que el gobierno tiene interés en hacerlo? Pues el tratado que negoció Colombia se negoció en la época del presidente Julio César Turbay Ayala. Ese tratado nunca se aplicó realmente porque la Corte lo declaró inexequible, y el expresidente Virgilio Barco, al final de la década de los 80s, implantó la figura de la extradición por vía administrativa. Yo creo que hay una ventana de oportunidad con el proceso de paz con las FARC en el que está empeñado el presidente Santos, de mirar este tema, evaluarlo y negociar un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos, donde haya posibilidad de que estos narcotraficantes, que por lo general tienen delitos de lesa humanidad, paramilitarismo, han secuestrado en Colombia, han extorsionado, puedan reparar a sus víctimas en Colombia a través de cumplir penas en los Estados Unidos, y no queden las autoridades colombianas de alguna manera maniatadas o como simples espectadores de los acuerdos a los que estos narcotraficantes llegan con los Estados Unidos. Ahora, en el caso de los diálogos de paz, ¿qué interés en particular tendrían las FARC en torno a negociar algo en este tratado de extradición, si como está vigente es mucho más benévolo con los condenados en Estados Unidos, si es que temen ser enviados a Estados Unidos, como algunos de sus líderes ya están cumpliendo condenas aquí? Pues para las FARC es un punto difícil la extradición, porque en este país, en los Estados Unidos, hay una legislación desde el 11 de septiembre de 2001 muy estricta sobre terrorismo. Y la mayoría de los líderes de las FARC hoy requeridos por la justicia norteamericana están requeridos no solamente por narcotráfico, sino por secuestro de ciudadanos estadounidenses, terrorismo y otros cargos que tienen muy graves en esa materia. Entiendo. Yo creo que en ese tema del narcotráfico estrictamente limitado, digamos, a esos delitos de narcotráfico, pues renegociar un tratado de extradición sería positivo y sería importante, pero en el caso de líderes de las FARC que son requeridos por otro tipo de delitos por la justicia norteamericana, se requeriría pues de alguna manera que ellos tengan una mínima garantía de que no les va a pasar lo que le pasó a Simón Trinidad, por ejemplo, que está condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel, en una cárcel de máxima seguridad, en estado de aislamiento, y obviamente pues los líderes de las FARC que están negociando en La Habana están requeridos por cargos similares y no quieren correr con la misma suerte. Ahora, senador, ¿hay cifras concretas de cómo han terminado las condenas en Estados Unidos de muchos de estos narcotraficantes? ¿Hay cifras de, bueno, la suerte que han tenido? ¿Tienen ustedes unas estadísticas? Tengo entendido que son más de 1.500 extraditados en los últimos 10, 15 años.
Sí, en todo este número que es muy cuantioso de extraditados en estos últimos años, hay como tres tipos de extraditados. Hay los que se entregan antes de ser capturados y negocian en muy buenos términos un acuerdo con la justicia norteamericana. Hay los que son capturados y luego entregan datos valiosos que resultan muy favorables a sus condenas para recibir penas muy bajas, y los que no logran tener muchos datos para entregarle a la justicia norteamericana y pues obviamente reciben penas mucho más estrictas. Pero hay casos realmente que son de condenas mínimas, que desmoralizan mucho a los colombianos y especialmente a las víctimas de los narcotraficantes en Colombia, en donde uno ve que toda esta guerra y esta lucha tan sangrienta y tan costosa que hemos enfrentado para poner a disposición de la justicia a estos narcotraficantes, pues tiene un impacto mínimo en términos de justicia y reparación para las víctimas en Colombia. Inclusive se ha generado un cartel muy grande, Patricia, de abogados y exfuncionarios judiciales norteamericanos que cobran comisiones para mediar en la negociación de estos acuerdos, comisiones que de acuerdo al capo, si es un capo muy importante, van desde $500.000 hasta $100.000 y que se realizan muchas veces fuera de Colombia y fuera de que intervengan las autoridades colombianas. Ahora, estos, ya para terminar y brevemente, senador, ¿todos estos condenados no tenían cuentas pendientes con la justicia colombiana que fueron extraditados? Pues muchos de ellos sí tienen cuentas pendientes y la justicia colombiana, pues de alguna manera a veces se ve en dificultad de armar expedientes sólidos que permitan que una vez estos extraditables cumplen sus condenas, regresen a Colombia a responder ante la justicia. Pero resulta además increíble que muchos de estos narcotraficantes, cuando cumplen su condena en Estados Unidos, salen con estatus de residentes en Estados Unidos, salen con la posibilidad de montar negocios, entre comillas, legales en Estados Unidos, mientras que muchos colombianos que solicitan sus visas, pues les son negadas para siquiera realizar un viaje de recreo a los Estados Unidos. El mundo al revés. Bueno, ojalá que tenga eco su convocatoria de todas estas autoridades en Colombia para adelantar este debate muy interesante y, por supuesto, también conocer la reacción de las autoridades.